Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a esperar unos minutitos a ver si. ¿Se acuerda dónde habíamos quedado la clase pasada? Habíamos dado el ejercicio 19, ¿puede ser? No. Creo que el 25 también lo hicimos. ¿Lo hicimos el del resorte? Sí, creo que sí. ¿O quedamos ahí? No, yo lo tengo terminado como que lo hicimos. No sé si con el profe teoría o acá, pero me parece que con vos. Bueno. Adrián, creo. Bueno. Bueno. Y después también ¿Sí? con Adrián empezamos centro de masa y hicimos el 27 y el 29. Bueno. Perfecto. Bien. Bueno. Vamos a arrancar entonces con el 26. ¿El 26 también? Bueno, el de la bala que lo atraviesa. Sí, eso habíamos hecho. No, el 25 es el que queda empotrada, este no queda empotrada. Entonces no. Bueno. Es similar, pero no queda empotrado. Lo que dice el enunciado, una bala de 5 gramos de masa de la bala, 5 gramos, se mueve a 400 metros por segundo. Esta es la velocidad antes del impacto. Se dispara contra un bloque de madera de masa MB grande de 1 kilo al que atraviesa. O sea, viene e impacta, pero lo atraviesa. El bloque inicialmente se encontraba en reposo, en una superficie horizontal sin fricción. Está conectado a un resorte cuya constante K es de 900 Nm. Si el bloque se mueve 5 centímetros hacia la derecha después del impacto, hay que verificar que la velocidad de la bala después del impacto es 100 metros por segundo. O sea, cuando la bala sale del bloque.
¿Qué les parece? ¿Cómo lo podemos plantear? Buen día, profe. Perdón, me uní más tarde. ¿Cuál ejercicio es? El 26, Rocío. Gracias. ¿Cómo arrancamos el planteo? Planteamos la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, ¿y cómo es? ¿Se acuerdan cómo era? Cantidad de movimiento antes del impacto igual a cantidad de movimiento después del impacto. Antes del impacto, ¿qué tengo yo como cantidad de movimiento? La masa de la bala por la velocidad. La masa de la bala por la velocidad que tiene la bala antes del choque, más la masa del bloque por la velocidad que tiene el bloque antes del choque. Y me decía que estaba en reposo, por lo tanto no tiene cantidad de movimiento antes del impacto. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la cantidad de movimiento después del impacto. ¿Sí? ¿Qué sería? La masa de la bala por la velocidad de la bala después del impacto. Masa de la bala por la velocidad que tiene la bala después del impacto, más la masa del bloque por la velocidad que va a tener el bloque, vamos a llamarla V2. Después del impacto, ¿por qué? Porque una vez que lo atraviesa el bloque se mueve con una velocidad. No sabemos con qué velocidad, pero se va a mover con una velocidad, ¿sí? Y acá tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, o sea que tenemos que plantear otra ecuación de donde podamos sacar la velocidad que tiene el bloque después del impacto. ¿Y qué sucede después del impacto? En esta situación acá, entre 1 y 2. Que se comprime el resorte, 5 centímetros. Bueno, entonces toda esa energía que viene con esa velocidad, que sería energía cinética, se transforma en ¿qué? Energía potencial elástica. En energía potencial elástica. ¿Y cómo sería eso entonces? Conservación de la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2, porque no tengo ninguna fuerza externa, ¿se acuerdan? No hay ninguna fuerza externa que me genere trabajo. Entonces se me conserva la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2. ¿Y cómo sería la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2? Como no tengo trabajo de fuerza no conservativa, implica que la energía mecánica en el punto 1 es igual a la energía mecánica en el punto 2. Como energía mecánica en el punto 1 sería un instante después de que impacta, ¿qué tendría? Estamos analizando el bloque, ¿no? Que se mueve 5 centímetros. Velocidad cero. ¿Cómo? La velocidad sería cero. Después del impacto adquiere una velocidad, por eso se comprime 5 centímetros. Una vez que la bala impacta el bloque y lo atraviesa, el bloque empieza a moverse, o sea que adquiere una velocidad. Esa velocidad tiene una energía cinética, que esa energía cinética se transforma en energía potencial elástica, me dijeron ustedes recién. Entonces la energía mecánica en el punto 1, al no existir ningún trabajo de fuerza externa, se conserva. Entonces la energía mecánica que tengo en el punto 1, un instante después del choque, es igual a la energía mecánica que tengo en el punto 2, que me comprime el resorte. Entonces, como energía mecánica en el punto 1, que me adquiere una velocidad del bloque, porque todo sucede después del impacto, ¿cómo sería la energía cinética? Un medio de la masa del bloque por la velocidad que tiene el bloque justo después del impacto al cuadrado. Eso sería energía cinética un instante después del impacto. Que me adquiere el bloque, me adquiere una velocidad. Por eso me comprime el resorte 5 centímetros, ¿sí?
y se me transforma en energía potencial elástica. ¿Que cuánto vale la energía potencial elástica? Medio por K por el desplazamiento al cuadrado. 1/2 de la constante por lo que se desplaza al cuadrado. ¿Y acá qué puedo sacar? Y puedo sacar la velocidad que adquiere el bloque después del choque, que sería igual que esta, y después puedo sacar la velocidad que tiene la bala, que es lo que me pide que yo averigüe que vale esto, si vale esto, que confirme si vale eso. ¿Se entiende? Entonces acá tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Perdón, esta acá. Entonces puedo despejar en una y reemplazarla en la otra. ¿Se animan a calcular ustedes la velocidad de la bala que adquiere después del impacto? ¿Pero se entiende el planteo que hicimos? Sí, sí. Bueno, bien. Bueno, ustedes despejen y díganme si realmente la velocidad de la bala después del impacto vale 100 metros por segundo. ¿370 puede ser? ¿Cuánto te dio? 370 metros sobre segundo. O sea que no vale esto.
A mí sí me dio 100. Ah, no. Cualquiera hice. Por ahí me equivoqué, yo no sé. No, yo. O sea, lo que tenés que hacer es despejar la velocidad que tiene el bloque después del impacto, que lo sacamos de la conservación de energía. Sí. Eso lo hice. ¿Cuánto digo? ¿Y cuánto te da? 1,5. 5, sí. Bueno, Sí. y después lo tenés que reemplazar acá y despejar la velocidad de la bala que tiene después del bloque, después del choque, después del impacto. La masa la tenés, de las dos la tenés en gramos, salvo la del bloque que la tenés en kilo. Ojo ahí. La masa de la bala la tenés 5 gramos y la masa del bloque la tenés en kilo. La velocidad de la bala la tenés antes del impacto, que vale 400 metros por segundo. Y la velocidad del bloque después del impacto lo calculaste recién acá. Así que ya la tenés en 1,5. ¿A todos les dio 100? ¿Todos llegaron al valor de 100, digo? ¿No? Bien, despejamos de acá la velocidad que tiene el bloque después del impacto. Nos quedaría, en un medio se va. Nos quedaría la constante del resorte, por lo que se comprime el resorte, dividido la masa que tiene el bloque, todo esto raíz cuadrada, sería 900 por lo que se comprime el resorte, que eran 5 centímetros, o sea que serían 0,05 al cuadrado, dividido la masa del bloque, que es 1, todo esto raíz cuadrada. La velocidad del bloque da 1,5 metros sobre segundo. Y eso lo reemplazamos en la otra ecuación, que sería la masa del bloque, serían 0,005 kilogramos. Por la velocidad que tiene el bloque en la bala antes del impacto, igual a la masa del bloque. La masa de la bala, vamos a poner primero, por la velocidad que quiere la bala después del impacto, más la masa del bloque por la velocidad del bloque después del impacto. Y acá despejamos. Serían 0,05 por... Quedaría esto, menos esto, dividido 0,05. ¿Y cuánto le da? ¿100? ¿Le llegaron a este valor? Sí. Bien. ¿Todo el mundo llegó? Da 100. ¿Se entendió el planteo entonces? ¿Se entienden los ejercicios de choque? ¿Cuántos tipos de choque tenemos? 3. Tenemos 3 tipos de choques, que estaban el choque elástico, el inelástico y el perfectamente inelástico o totalmente inelástico. En todos los tipos de choque, como el sistema en sí no se tiene ninguna fuerza externa, podemos hacer la conservación de la cantidad de movimiento. O sea, la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Además, si el choque es elástico, ¿qué se conserva también? La energía cinética. La energía cinética. O sea que la energía cinética antes del choque es igual a la energía cinética después del choque, únicamente en el choque elástico. Y además también teníamos el coeficiente de restitución. ¿Se acuerdan lo que era el coeficiente de restitución? Sí. Lo definíamos con la letra Era el E. cociente entre cosas, pero no me acuerdo cómo era. Entre La velocidad relación, relativa. entre la diferencia de la velocidad relativa de los bloques después del impacto cambiada de signo dividido la velocidad relativa de los bloques
antes del impacto. Y teníamos, si daba, podía dar 1, podía dar 0, o podía estar entre 0 y 1. Si el choque era totalmente elástico, ¿cuánto daba? 1. Ah, elástico 1. Sí, sí. Elástico daba 1. Inelástico daba 0, perdón, totalmente inelástico daba 0, o sea que ¿qué pasaba en este caso? Cuando era totalmente inelástico o perfectamente inelástico, los bloques chocaban y después del impacto quedaban unidos y se iban con la misma velocidad. ¿Se acuerdan? Quedaban pegados. Y si da entre 0 y 1, el choque es inelástico. Teniendo todos esos datos, nosotros podemos trabajar en lo que se refiere a choque. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ustedes también dieron centro de masa. ¿Y cómo se define el centro de masa? ¿Qué era el centro de masa? La sumatoria ¿de qué? De las fuerzas. Que era igual a la Centro de masa total. Era Por la la sumatoria aceleración. de las masas por la distancia a nuestro sistema de referencia, dividido toda la sumatoria de las masas que integran ese sistema. ¿Se acuerdan lo que era? Yo podía tener un centro de masa en dirección X, un centro de masa en Y y un centro de masa en Z. Era la sumatoria de las masas con la distancia a mi sistema de referencia dividido la sumatoria de las masas que forman ese sistema. ¿Sí? En los ejes X y Z. Por eso ustedes vieron, si teníamos un sistema, que me dijeron que ya lo dieron, formado por 4 masas, en mi eje X y Y. 4 masas. Acá tengo 20 centímetros, acá tengo 20 centímetros, acá tengo una masa de 10 gramos, acá tengo una masa de 20 gramos, acá tengo una masa de 40 gramos, y acá tengo una masa de 30 gramos. Si yo quiero sacar mi X centro de masa, ¿cómo sería? La sumatoria de todas las masas con la distancia a nuestro sistema de referencia dividido la sumatoria de las masas. Entonces, mi sistema de referencia está ubicado acá. Si quiero sacar mi X centro de masa, serían todas las distancias de las masas a mi X del sistema de referencia dividido la sumatoria de las masas. Por ejemplo, si empiezo con esta, 30 gramos, ¿qué distancia tiene 30 con respecto al eje X de mi sistema de referencia? 0. 0. Más 40 gramos. La masa de 40 gramos, ¿qué distancia tiene con respecto a X a mi sistema de referencia? 20. 20. Mi sistema de referencia es este. La distancia son 20 centímetros. Más la masa de 20, que está acá arriba, en mi eje X, ¿qué distancia tiene con respecto a mi eje X? A mi sistema de referencia. 0. No los escucho, chicos. 20. 20, claro. 20 centímetros. Y mi masa de 10 gramos, que está ubicada acá arriba, ¿qué distancia tiene con respecto a mi X? Porque yo estoy sacando en X. Eso es 0. Dividido toda la sumatoria de todas las masas. 30 más 40 más 20 más 10. Entonces mi X centro de masa va a ser 40 por 20 más 20 por 20 dividido todo esto acá. ¿Me lo hacen? ¿verdad? ¿Cuánto? 12 centímetros.
12 centímetros. Bien. Entonces me dice que dentro de mi X está ubicado a 12. Si esto es 20, acá será 10, 11, 12. Estará ubicado por acá. En el X. Ahora tengo que averiguar en dónde está en Y. Entonces hago lo mismo, pero en Y. Y centro de masa va a ser igual a las masas, a la sumatoria de las masas por las distancias en Y, dividido a la sumatoria de las masas. Entonces, esta 30 gramos, la que está en mi sistema de referencia en el origen, ¿qué distancia tiene con respecto al eje Y? 0. 0, bien. La de 40, ¿qué distancia tiene con respecto a mi eje Y? También 0. 0, bien. La de 20, la que está ubicada allá arriba, ¿qué distancia tiene con respecto al eje Y? 20. 20, bien. Y la de 10, que está ubicada acá, También 20. acá arriba, 20. Dividido la sumatoria de todas las masas que da de 60, 100 gramos. A ver, díganme ustedes, ¿cuánto es esta ecuación acá? 40 más 20, 60, dividido 100 son 6. Ah, bueno, me dio ahí. Me dio 6. No sé si lo hice bien mentalmente, pero me dio 6. Entonces, Sí, sí. ¿qué quiere decir? Si acá está el 10, acá está mi centro de masa. O sea que mi centro de masa del sistema estaría ubicado en 12 con respecto a X y en 6 con respecto a Y. Sería este punto que está acá. Mi centro de masa de este sistema formado por estas 4 esferas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Eso sirve nada más para saber el centro de masa, después no cambia Claro. nada en la práctica, ¿no? No. Ah, genial. Es para Gracias. calcular un centro de masa formado por varias partículas. En este caso por 4 esferas. ¿Sí? El profe Adrián había dicho que era el punto como para donde se aplica la fuerza para que el bloque no sufra Ningún una momento. rotación, una cosa así. Exactamente. O sea, si nosotros aplicamos una fuerza en su centro de masa, si no va a producir momento. ¿Por qué? Porque esa fuerza está aplicada justo en su centro de masa y esa distancia, el centro de masa es 0. ¿Se entiende? Entonces no va a producirse ningún giro de ese bloque o de esa partícula o de ese cuerpo. ¿Se entiende? Sí. Gracias. Bien. Después, este también lo dieron, que está formado por un sistema 1, 2, 3, 4, todo en mi eje X. 5 está formado por 3 masas. Una masa está ubicada en el punto 1 que pesa 3 kilos, la otra masa está ubicada en el punto 2 que pesa 2 kilos, y la otra masa está ubicada en el punto 4 que pesa 8 kilogramos. Este es mi cero, este es mi sistema de referencia. ¿Sí? Esto está dado en centímetros. A simple vista, si yo les digo dónde está ubicado el centro de masa de este sistema, ya a simple vista tendremos que darnos cuenta, como este es de mayor peso, estaría ubicado por acá nuestro sistema, nuestro centro de masa. Pero bueno, vamos a averiguarlo. Entonces, ¿qué aplicamos? Y nuestro X está todo en X, vamos a sacar nuestro X centro de masa. ¿Qué era? Era la masa por la distancia de nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia está ubicado acá. Acá tomamos nuestro cero. Entonces decimos, la masa de 3 kilos por la distancia que tiene a nuestro sistema de referencia, que ¿cuánto es? 1. 1 centímetro. Más la masa de 2 kilos, que ¿cuánto es la distancia a nuestro sistema de referencia? De 2. 2 centímetros. Más la masa de 8 kilos por la distancia que tiene a nuestro sistema de referencia, que ¿cuánto es? 4. 4. Dividido la sumatoria de todas las masas, o sea, 3 más 2 más 8. Entonces el X centro de masa, ¿cuánto me da? ¿Me hacen esa cuenta?
por favor. Da 3. Perdón, Rocío, no te escuché. 3 centímetros, si no me confundo. Sí, pero no te escuché el número. 3. No escucho, no sé qué dice. No. Dijo que sí, da 3, profe. 3. No le había escuchado el número. 3 centímetros. Entonces nos dice que nuestro centro de masa del sistema está ubicado acá. Este es nuestro centro de masa de este sistema que está formado por esas 3 esferas, 3 partículas. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Ahora vamos a hacer un ejercicio un poquito, el 31. Punto A, punto B. Esperen que anote los datos. Vamos a dibujar acá de cuenta que esto es un gato. No importa, parece una cabra en vez de un gato. Pero bueno, este es el 31. Nos dice, el enunciado dice, un gato de masa de 4 kilos, masa del gato, 4 kilos, se encuentra ubicado en el punto B de una plancha de masa de 6 kilos. Masa de la plancha, 6 kilogramos. La plancha descansa sobre una superficie horizontal, donde no hay rozamiento, sobre una superficie horizontal helada, no hay rozamiento entre el hielo y la plancha. Nos dice que el gato marcha hasta el punto A, que está a 4 metros del punto B, y nos pregunta qué distancia recorrerá el gato. Esto lo voy a borrar acá, si no nos interviene. No nos molesta. Masa del gato, vamos a anotarla acá. 4 kilogramos, masa de la plancha, 6 kilogramos. Entonces, cuando el gato va a empezar a moverse, ¿qué va a pasar con la barra? Se va a empezar a desplazar hacia atrás. Estaba en una superficie de hielo, ¿sí? Si yo empiezo a caminar, la plancha se me va a mover hacia atrás. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es sacar nuestro X, porque está todo en X centro de masa. Entonces, ¿qué hacemos? Primero elegimos un eje de referencia. Vamos a elegir un eje que pase por el punto A. Por este punto. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos nuestro X centro de masa. ¿Cómo sería nuestro X centro de masa con respecto a nuestro sistema de referencia que pusimos acá? ¿Se ve ahí el dibujo? Nuestro X centro de masa, ¿cómo sería? La masa del gato por la distancia que tiene a nuestro sistema de referencia del gato, que ¿cuánto es? El gato está apoyado en el punto B. 4 metros. 4 metros. Más la masa de la plancha por la distancia que tiene su centro de masa a nuestro sistema de referencia. Si la plancha, ¿cuánto tiene de largo la plancha? 5 metros. 5 metros tiene de largo, porque tengo 4 más 1, 5 metros. El centro de masa de la plancha, ¿dónde va a estar ubicado? Si la plancha es así. En 2,5 metros. En 2,5 metros. Va a estar ubicado acá. Su centro de masa de la plancha va a estar ubicado ahí. Serían 2,5 metros desde el borde. Pero yo a mi eje de referencia, ¿dónde lo tomé? Lo tomé acá. ¿A cuánto está del borde mi eje de referencia?
¿Cuánto es esa distancia del 2. borde de la barra? ¿Cuánto es? 2 metros. 0,5, por lo tanto, la distancia del centro de masa de la plancha a nuestro eje de referencia, ¿cuánto va a ser? 2 metros. No sé si alguien lo respondió ahí, pero me parece que escuché 2. ¿Puede ser? ¿Se entiende por qué 2 metros? ¿Se entiende? Bien. Dividido la sumatoria de todas las masas que intervienen en nuestro sistema, que sería la masa del gato más la masa de la plancha. Bueno, ¿y cuánto da esto? Y serían 4 kilos por 4 metros más la masa de la plancha 6 kilos por 2 metros dividido 10 kilos. ¿Me hacen esa cuantita? Y me dicen cuánto da. $2,8 metros. 2,8 metros. O sea que nos dice que nuestro centro de masa del sistema, en su posición original, está ubicado a 2,8 metros de nuestro origen. O sea que sería, si acá eran 2, por acá estará ubicado. Casi 3 metros, ¿no? Este sería nuestro X centro de masa, que igual a 2,8 metros, que fue lo que nos dio, lo que calculamos acá, nuestro X centro de masa. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que el gato se marcha hasta el punto A, o sea que el gato empieza a caminar con respecto a la barra y se marcha hasta el punto A. Entonces nos pregunta qué distancia recorrerá el gato. Como esto, cuando el gato empieza a moverse, ¿qué pasa con la barra? La barra se empieza a trasladar hacia atrás. ¿Sí? Ahora el gato está ubicado acá. Sería en el punto A está ubicado el gato. Este sería mi punto B. Vamos a checar un poquito. ¿Por qué? Porque la barra también se me desliza hacia atrás, ¿sí? Entonces, el gato se va a encontrar en una posición, la distancia, que no sé cuánto vale, pero que a mi sistema de referencia que yo utilicé originalmente, se encuentra a esta distancia, porque el gato caminó desde acá hasta acá, pero la barra se movió hacia atrás. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Y mi X centro de masa se va a mantener constante mi X centro de masa, ¿sí? Porque ese no se cambia mi X centro de masa que yo calculé al principio. Entonces, para calcular nuestro nuevo sistema de referencia que está acá ubicado, ¿cómo sería? Mi X centro de masa prima, vamos a llamarlo, ¿cómo sería? Sería la masa del gato, son los 4 kilos. ¿Por qué distancia? ¿A qué distancia está ahora de mi sistema de referencia el gato? No, de calcular. Alfa. A una distancia D que yo no conozco, que es la que tengo que calcular. Más la masa de la barra, que eran 6 kilos. ¿Por qué distancia estaría mi sistema de referencia? Su centro de masa de la barra, ¿dónde está ubicado? A 2 metros de A. ¿Se acuerdan que ustedes me dijeron que estaba a 2 metros de A? Por lo tanto, ahora va a estar ubicado a D más 2 metros. ¿Sí? Porque es lo que se desplazó con respecto a mi sistema de referencia. ¿Se entiende? Todo esto dividido ¿a qué?
a la suma de las masas, que son 10 kilogramos. ¿Y a qué va a ser igual esto? Y esto va a ser igual a los 2,8 metros que yo calculé originalmente, porque esto se mantiene constante. Mi centro de masa se mantiene constante. Entonces, ¿acá qué puedo despejar? Puedo calcular la distancia D. ¿Se animan a calcular la distancia D y me dicen cuánto vale? Uno coma seis. 1,6. ¿Todo el mundo llegó a ese valor? Sí, O sea que, ¿qué me dice? Que la barra, o sea, el punto A se trasladó, la barra también se movió 1,6 metros. Pero lo que me preguntaba era, ¿qué distancia recorrió el gato con respecto al hielo? ¿El gato cuánto recorrió con respecto a la plancha? Fue del punto B al punto A. 4. Recorrió 4 metros. 4 metros. ¿Sí? Si la barra recorre 1,6 hacia atrás, entonces en realidad lo que recorre el gato serían nuestros 4 metros, menos 1,6 que recorre la barra hacia atrás, serían 2,4. Esta es la distancia que en realidad recorre el gato con respecto a la superficie. ¿Se entiende? Con respecto a la superficie helada. ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, sí. El gato recorre 4 metros con respecto a la barra, pero la barra recorre 1,6 con respecto al suelo, a la superficie, digamos, helada. Entonces, lo que realmente recorre el gato con respecto a la superficie serían los 4 metros que recorre con respecto a la barra, menos 1,6 que recorre la barra con respecto a la superficie helada. Que en realidad lo que recorre el gato serían los 2,4 metros con respecto a la superficie helada. ¿Se entiende el planteo cómo lo hicimos? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Ya le leo el enunciado. Es el 33.
Nos dice, una bomba de 4 newton se lanza en una dirección horizontal con una velocidad de 2,4 metros por segundo. Desde la cornisa de un edificio que está ubicado a 120 metros en altura. 120 metros. El terreno que rodea el edificio es horizontal. ¿A qué distancia del pie del edificio chocará la bomba contra el suelo? ¿A qué distancia del pie del edificio chocará la bomba contra el suelo? Sería, tengo que averiguar a qué distancia X. Esta es la base del edificio. Si yo tiro una bomba de 4 newton, ¿a qué distancia de la base del edificio cae con respecto al suelo, en el eje X? ¿Qué trayectoria me describe la bomba? Un tiro parabólico es. Bueno, ¿y qué ecuaciones teníamos en un parabólico? En X, que es constante, rectilínea, uniforme, Sí. y en Y varía. Bueno, ¿y cómo eran las ecuaciones de posición? ¿Se acuerdan? En X no es velocidad por tiempo. Sí. Y en Y es Velocidad por tiempo sí, más menos un una medio G. Por el tiempo al cuadrado. Y yo tengo que calcular la distancia esta. Por lo tanto, lo calculo de acá, pero no sé el tiempo, pero el tiempo lo puedo calcular de acá. Yo despejo el tiempo de acá. ¿Cómo lo calculo el tiempo? La raíz cuadrada de 2 veces I dividido G. ¿Cuánto vale el tiempo? Por 120. Todo esto dividido 9,8 raíz cuadrada. ¿Cuánto vale? 2 por 120 dividido 9,8 raíz cuadrada. $4,9. 4,9 segundos. Entonces ahora con este tiempo vengo y lo reemplazo acá. ¿Por qué? Porque la velocidad dale toda en X era, ¿se acuerdan? Es toda horizontal. Metros por segundo por el tiempo que es 4,95. ¿Y cuánto me da esto? $11,9 metros. 11,9 metros. O sea que me recorre, me cae a 11,9 metros desde mi base del edificio, ¿sí? Voy a borrar acá. Después, la situación B del problema me dice que la bomba, una bomba idéntica, esto nos dio 11,9, vamos a anotarlo acá, 11,9 metros. Nos dice que una bomba idéntica se arroja en las mismas condiciones, pero esta vez se rompe en 2 trozos antes de chocar con el suelo. Los 2 trozos salen disparados de forma que ambos llevan al suelo al mismo tiempo.
Uno de los trozos pesa 1,5 newton y cae justo en el pie del edificio, o sea, en nuestro 0,0, en el punto vertical de nuestro edificio. Y nos pregunta a qué distancia chocará contra el suelo el otro extremo de esa bomba, de que pesa 2,5 newton. Yo sabía que si mi bomba no chocara, no se rompiese en ningún lado, este es el punto donde cae. ¿Sí? Ese sería mi X centro de masa de estos dos sistemas. De este sistema que está formado por estas dos fragmentos de la bomba que pesan 1,5 newton o 2,5 newton, la otra. Entonces, ¿yo qué puedo hacer acá? Puedo hacer que mi X centro de masa, ¿a qué es igual? Y al peso de la bomba por la distancia que está a mi referencia, a mi sistema de referencia que lo vamos a tomar acá, más el peso de la otra por mi sistema de referencia, por la distancia dividido la sumatoria de los pesos. ¿Se entiende? Entonces sería 1,5, que es el peso, lo podemos tomar en pesos porque después dividimos en pesos, así que es lo mismo. Por la distancia que tengo a mi sistema de referencia, que obviamente lo vamos a tomar acá, nuestro sistema de referencia. ¿Cuál es la distancia esa? Los 11,9. No, mi sistema de referencia lo vamos a tomar acá, dijimos, en el borde acá. Este es nuestro 0,0. 0. Por lo tanto, la distancia donde está este fragmento de bomba es 0 a mi origen. Claro. Más el peso de este, que es el otro fragmento, por la longitud de esa, que yo tengo que averiguar a cuántos metros cayó esta, que no lo sé. Pero mi sistema de referencia está a L de mi 0,0. Dividido ¿cuánto? La sumatoria de los pesos, que serían 1,5 newton más 2,5 newton. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual a mi X centro de masa, que era igual a 11,9, que yo lo calculé originalmente antes, cuando la bomba caía sin ningún, que no le pasaba nada, digamos, que no se rompía. Ese es mi sistema, ese es mi X centro de masa del sistema, que se va a mantener constante. Entonces ahora despejo. Esto es 0, me quedaría 2,5 por L, todo esto igual a 11,9 metros por 4 newtons. Bueno, y díganme cuánto vale la longitud. ¿A cuánto está de mi sistema de referencia? $19,04. 19,04. O sea que, para responder, tendríamos que decir que el otro fragmento, que pesa 2,5 newton, cayó a 19,04 de mi sistema de referencia, que yo lo tomé acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que hicimos? Sí, sí. Bien. Este es el 35. Yo se lo repito. 40 metros. Velocidad del auto, 12 metros por segundo. En sentido para allá. Velocidad de la camioneta, 20 metros sobre segundo. Me dice que un auto que de masa de 1000, masa del auto 1120 kilos. Avanza en una autopista a 12 metros por segundo. Hay una camioneta
de masa 2.845 kilogramos y que va a una rapidez de 20 metros por segundo, tiene su centro de masa 40 metros adelante del centro de masa del auto, como muestra en la figura. 40 metros. Nos pide, primero, que calculemos la posición del centro de masa del sistema formado por los dos vehículos. ¿Cómo hacemos? Con lo de X centro de masa. El X centro de masa. Vamos a tomar nuestro sistema de referencia acá, en el auto. ¿Les parece? Este va a ser nuestro cero. Entonces, ¿cómo sería el X centro de masa del sistema? La masa de uno de los vehículos por la La masa del distancia auto, por la distancia que tiene al X, al origen. al origen, más la masa de la camioneta por la distancia de la camioneta, dividido la sumatoria de las masas. Masa del auto con masa de la camioneta. Bueno. Masa del auto, ¿cuánto vale? 1.120 kilogramos. Por la distancia que tiene al origen que nosotros tomamos. ¿Cuánto sería? 0. 0. Más la masa de la camioneta, 2.845 kilogramos. Por la distancia que está a nuestro origen. 40 metros. 40 metros. Dividido la sumatoria de las masas. 1120 más 2.845. Bueno, díganme ustedes dónde está ubicado nuestro centro de masa del sistema. $28,7 metros. 28,7 metros. O sea que está ubicado a 28,7 metros, ¿de dónde? De acá. Si acá es 20, o sea que estaría ubicado por acá. Este es nuestro X centro de masa del sistema, ¿sí? Estaría ubicado a 28,7 metros desde el auto, o en realidad serían 40 menos 28 sería 11,3. A 11,3 de la camioneta. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. La parte B nos dice que calculemos la cantidad de magnitud, la magnitud de la cantidad de movimiento del total del sistema, a partir de los datos que nos da, ¿no? Cantidad de movimiento que era P, era igual a masa por velocidad. Tengo todos los datos. ¿Cómo lo puedo calcular? La magnitud de la cantidad de movimiento total del sistema. Acá calcularíamos lo de, digamos, del auto y de la camioneta y después se suman. Claro. ¿Se animan a calcularlo? Dale. Y díganme cuánto da. Sería multiplicar la masa por la velocidad del auto más la masa por la velocidad del sistema, de la camioneta.
Me dio 70.300 Bueno, kilogramos 70.000. metro por segundo. Exactamente. 70.300 kilogramos metro sobre segundo. Perfecto. ¿A todo el mundo le dio? Teníamos todos los datos, ¿eh? Y la parte C de este ejercicio nos pide que calculemos la velocidad del centro de masa del sistema. En realidad la rapidez, porque es módulo de velocidad. Si nosotros calculábamos nuestro X, que era distancia, del centro de masa era la masa por la distancia, que estaba nuestra velocidad centro de masa, nuestra rapidez va a ser igual a la masa por la velocidad que tienen los cuerpos, dividido la sumatoria de las masas, ¿no? ¿Puede bajar un poco de El cámara? auto más la masa de la camioneta. ¿Cómo? ¿Puede bajar un poco la cámara? Ah, perdón. La masa del auto por la velocidad que tiene el auto, más la masa de la camioneta por la velocidad que tiene la camioneta, dividido la sumatoria de las masas. Serían 11,20 por la velocidad que tiene el auto, son 12, más 28,45 por 20, que es la velocidad que tiene la camioneta, dividido 11,20 más 28,45. Y díganme ustedes la rapidez del centro de masa. ¿Cuánto vale? Me dio 17,7 metros sobre segundo. 17,7 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que tiene de centro de masa que tiene el sistema que estaba formado por el auto y la camioneta. ¿Se entendió, chicos? O sea, aplicamos. Sí. Primero tomamos nuestro sistema de referencia, aplicamos nuestra masa por esa distancia a nuestro sistema de referencia, dividido la sumatoria de todas las masas que forman a nuestro sistema. ¿Sí? La sumatoria de todas las masas que forman el sistema. Y ahí calculamos nuestro X centro de masa, Y centro de masa o Z centro de masa, depende en qué eje estamos. ¿Se entiende? Sí, sí. Ustedes con Adrián dieron hasta centro de masa, ¿no? Sí. Bien, el parcial es el viernes que viene. Sí, el 10. Sí, es el viernes a las 9 de la noche o 9:30. Bueno, yo les propongo que ustedes repasen, traten de hacer un ejercicio, y la semana que viene yo les traigo unos ejercicios de unas prácticas de parcial, para el segundo parcial, y las tratamos de resolver, algunos ejercicios, y las dudas que ustedes tengan, de lo que hayan practicado, las podemos resolver la semana que viene. ¿Les parece? Sí, genial. Dale, gracias. Dale, dale. Dale, profe. Yo no sé si están practicando o no ya para el parcial. Sí, a partir de hoy. Bueno. Hoy ponemos. Bueno, entonces, vieron que nosotros dejamos algunos ejercicios de la práctica que no hacemos en clase porque si no, no llegamos a hacer todo. Traten de resolver esos ejercicios que vamos dejando. Obviamente, si pueden hacer lo que dimos también, para ver si tienen alguna duda. Si tienen alguna duda, la semana que viene
la resolvemos y hacemos algunos ejercicios de parciales anteriores. Dale, genial. Gracias. Dale, profe. Hasta el parcial entraría hasta Gracias, acá, profe. hasta el centro de masa, ¿sí? Sí. Bien. De hecho, tenía una duda, de uno de los ejercicios de esos cuestionarios que nos manda Adrián, Sí. no sé si está al tanto. Bueno, y había un par que no me salían, ¿Cuál? A ver, ¿cuál? pero bueno, no sé si de último. Ahí te digo. Porque creo que mandó como 2 o 3 actividades la última vez, ¿no? Creo que eran de la Sí. 15 Bueno. y de la 16. Pero bueno, Ejercicio la de- última lo conozco. Ejercicios de parciales son bastante parecidos a esto, te digo. A los que estoy viendo. La actividad 16, ¿cuál es? 16 y la 15. Pero ¿cuál es tu duda, digo? No, que no me salían, no sabía cómo plantearlos. Ah, perdón, no te escuché. Actividad 15. Sí, ahí te digo cuál ejercicio era. Perdón. Si no, hacemos una cosa, practiquen todas estas actividades también. A lo mejor si resuelven los ejercicios de la práctica, les salen las actividades, practiquen las actividades y cualquier duda también las actividades las resolvemos en la clase que viene. Acá lo tengo, era el problema número 4 de la Pero actividad ¿de qué? 15. De actividad 15. Sí. ¿Qué decía el problema? Puedo compartir pantalla. Bueno, dale, a ver. ¿O te tengo que permitir yo? No. No, creo que puedo. Ahí voy. Ahí se ve bien. Acá. No. Actividad 16 esa. Ahí se. Actividad número 15. Problema 4. ¿Se ve? Ah, entonces yo estoy viendo cualquiera. Yo estoy viendo un título que dice actividad número 16. Ah, no, ahí voy. Compartimos entonces. Acá. Ahí. Ah, ahora sí veo. ¿Qué dice? Un cuerpo se abandona en reposo desde una altura h sobre una superficie rugosa inclinada a 53 grados respecto a la horizontal. Como el cuerpo desliza luego sobre un plano horizontal liso, ahí ya no tenemos rozamiento, para luego ascender por un plano rugoso de 37 grados, sí, hasta determinar a una altura de H3C. Son idénticos en ambos planos, los coeficientes de roce, dice calcule el coeficiente, calcule dicho coeficiente de roce. Bueno, Sí. ¿y qué planteaste? Ahí le digo. Podés plantear entre 1 y 3, ¿qué tenés? ¿Trabajo de qué? Podemos poner el trabajo de energía. Problema 4. Sí, bueno, puse en el tramo 1 hay una bajada. Y bueno, ahí la sumatoria de las fuerzas del trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al trabajo que hace la fuerza de rozamiento, que es igual al delta de la energía mecánica. Y bueno, el cuerpo parte del reposo, así que se va. Perdón, no te escuché. Disculpame porque tengo baja conexión, algo, se me bloqueó la pantalla, no te vi que estaba, no, tampoco te escuché. ¿Qué me decías? No Bueno, sé. lo planteé como en 3 tramos. En el tramo este que ahí está la bajada, después en el tramo este acá, y después en la subida. Entonces, en el primer tramo puse que la sumatoria del trabajo de las fuerzas no conservativas es igual al trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, que es igual al delta de la energía mecánica. Sí, pero bueno, ¿sabés con qué velocidad llega ahí? Claro, no Si sé vos eso. directamente, vos tenés esto acá tenés el cuerpo y acá llega. Vos directamente aplicás entre esto y esto el trabajo de la fuerza no conservativa. Acá tengo energía potencial
el haz gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Y voy a tener fuerza de roce acá y fuerza de roce acá. Después no te interviene ninguna acá, no te necesitas saber velocidad de nada. Toda la energía potencial que tenía acá gravitatoria se transforma en energía potencial gravitatoria acá. ¿Se entiende? Sí. ¿Y cómo quedaría? Entonces quedaría el trabajo, sumatoria de trabajo de la fuerza no conservativa igual a la variación de energía mecánica entre 1 y 3. Entonces, como el trabajo de fuerza no conservativa, ¿qué va a tener vos? ¿La de rozamiento o cero? Claro, ¿no? La de rozamiento. La de La de rozamiento. rozamiento te va a actuar Claro. en un largo acá, que no me acuerdo que decía largo 1, creo que era, y te va a actuar en este largo acá, que era largo 2. O sea que va a tener 2 trabajos de fuerza no conservativa, de fuerza de roce. Y como energía mecánica, ¿qué tenés acá? Energía potencial gravitatoria, 1. Claro, pero acá tenés inicial, porque Sí. este pierde altura. O sea que de este lado va a ser igual a menos mg por h, y acá gana altura de este lado, más mg por h SO 3. Esto es como energía mecánica. Esto es energía mecánica en el punto 1, que lo único que tenés es potencial gravitatoria, pero tenés potencial gravitatoria inicial, y pierde altura, por lo tanto es negativa. Y energía potencial gravitatoria gana altura, por lo tanto es positiva. ¿Entiendes? Sí. Y obviamente después tenés, como trabajo de fuerza no conservativa, va a tener la fuerza de roce que te actúa acá, que va a ser igual a ¿qué? A mu por la normal en este lado. Y de este lado va a ser igual, el trabajo va a ser menos, negativo, ¿no? Por la distancia. Y de este lado va a ser negativo también, mu por la normal que tenga acá, por la distancia que recorre de este lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que vos tenés que hacer, el valor de la normal. Acá creo que tenía un ángulo de 50 y, acá tenés un ángulo de 53 grados, y acá tenés un ángulo de 37, me parece, ¿puede ser? Sí, 37. Entonces, la normal en este caso, ¿a qué va a ser igual? En este plano inclinado. Acuérdense, un plano inclinado, teníamos el peso se descomponía en 2, Tenía la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿por el seno o por el coseno? Acuérdense que el ángulo estaba acá. Por lo tanto, la componente I va a ser m por g por el coseno de 53 grados. Claro. Coseno. ¿Se entiende? Sí, sí. Ah. Y de este lado te va a quedar al revés el cuerpo. Va a tener una componente I y el ángulo va a estar acá. Va a ser lo mismo, pero va a ser m por g por el coseno de 37 grados. La normal. Porque es igual a la componente I del peso, porque estamos en un plano inclinado. ¿Se entiende? Sí, profe. Y bueno, después tenés que trabajar, empezar a trabajar, despejar, y va a llegar a calcular, creo que te pedía, el coeficiente de roce. Sí, el O sea, va a llegar un coeficiente. momento Bueno, gracias. Estaba haciendo pero cualquier cosa. directamente plantearlo entre 1 y 3, así no te haces tanto quilombo en el medio si vos no te interesa. Total, vos sabés que la conservación de la energía se hace, perdón, que el trabajo de la fuerza no Claro. conservativa es esto. En todo este trayecto se cumple esto. Bueno, voy a intentar hacerlo. Lo que pasa acá en el medio no te importa. Vos entonces lo considerás al inicio y al final. Pero bueno, estos ejercicios son bastante, tienen bastante para calcular ahí, son bastante importantes para hacer.
les recomiendo que lo traten de resolver y cualquier duda que tengan, la semana que viene hacemos consulta. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, mejor. Entonces nos viene bien, como para antes del parcial, hacer una consulta general de todo lo que vimos para el viernes. ¿Les parece? Dale, profe, genial. Bueno chicos, lo que sí, ustedes practiquen para la clase que viene. Así que nos encontramos en la clase que viene. Dale, Profe, gracias. buenísimo. Dale, profe. Nos vemos. Profe, adiós. Bueno, Gracias.